amados amigos y hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y así verlos, saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y así que las bendiciones de Dios, las bendiciones contenidas en la primogenitura, se conviertan en una realidad en cada uno de ustedes. Como hijos de Abraham por la fe, a través de Cristo, nosotros tenemos unas bendiciones y unos derechos a esas bendiciones divinas. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, verso 29, dice el apóstol San Pablo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Y también nos dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 y verso 14 en adelante, él dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, vean ustedes, esta es una bendición de la herencia de Dios. Por esa causa, nosotros somos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe en Dios y su palabra. Hombres y mujeres que creemos las promesas de Dios, que creemos lo que Dios dice en su palabra. Somos hombres y mujeres de fe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como en el capítulo 11 de Hebreos dice el apóstol San Pablo: es pues la fe. Hablando el apóstol San Pablo acerca de la fe en el capítulo 11 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la fe por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Aquí podemos ver cómo los héroes de la fe recibieron testimonio de haber agradado a Dios, porque ellos creyeron a Dios, ellos creyeron en la palabra de Dios que les fue dada a ellos. Ellos recibieron esa revelación divina y su fe estaba basada en esa palabra de Dios revelada. Así es que ellos fueron hombres y mujeres de fe. Encontramos que no solamente hubo hombres de fe, no solamente hubo héroes de la fe, varones, sino mujeres también. Vean, aquí dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en una tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Esperaba la nueva Jerusalén. Por la fe también la misma Sara, aquí tienen ustedes a una mujer. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir simiente, y concibió aún fuera del tiempo de edad. Ya estaba anciana, y cuando dio a luz tenía alrededor unos 90 años, y Abraham tenía unos 100 años cuando nació Isaac. Y aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido las promesas, o sea, sin haberse materializado esas promesas para ellos, porque Abraham salió por la fe a una tierra en donde él sería heredero, y buscaba una ciudad cuyo artífice y hacedor era Dios, porque él había visto en sus visiones dadas por Dios una ciudad, la nueva Jerusalén. Y ¿saben ustedes una cosa? Dios le mostró esa gran ciudad que sería establecida en la tierra después del milenio y después del juicio final. O sea que Abraham vio con miles de años de anticipación esa gran ciudad, pero él no sabía que esa gran ciudad estaría establecida en la tierra después de miles de años. Él pensó que esa ciudad estaba ya en la tierra y salió en busca de esa ciudad y llegó a la tierra donde estará establecida esa ciudad antes de llegar esa ciudad a estar en la tierra. Así es que él llegó a la tierra donde estará la gran ciudad, la nueva Jerusalén.
Y él vivió en esa tierra como un peregrino, como un extranjero, pero es la tierra que él heredaría, la tierra que le fue dada por heredad. Y ven ustedes, ese es el lugar donde Abraham vivirá, el padre de la fe, y donde vivirá Isaac también, donde vivirá Sara, donde vivirá también Jacob, donde vivirán los patriarcas, y donde vivirán los profetas, y donde vivirán los apóstoles, y donde vivirán los 7 ángeles mensajeros, y donde vivirán los héroes de la fe, hombres y mujeres de fe, de este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Ahí es donde viviremos todos nosotros y seremos reyes y sacerdotes. Para comenzar, reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Así es que vale la pena creer en Dios y su palabra. Vale la pena recibir la revelación de Dios, porque al recibir esa revelación de Dios para el tiempo en que uno vive, está recibiendo la fe, la revelación que uno necesita para ser un héroe de la fe, para ser una persona que recibirá por heredad todo lo que Dios ha dicho. Así es que hombres y mujeres, niños, niñitas, jovencitos y jovencitas, adultos, mujeres y hombres adultos, todos, adelante en este tiempo en el cual nosotros vivimos bien agarrados de la palabra de Dios, porque fiel es el que ha prometido. Y que vuestra obra, vuestro trabajo, siempre sea en el Señor un trabajo, una obra de fe, para que sí, ese trabajo dé testimonio de esa fe que está en usted y que se puede decir claramente: por la fe fulano hizo tal cosa, por la fe fulano hizo esta otra cosa, por la fe hicimos tal cosa en la obra de Dios, por la fe hicimos esto otro en la obra de Dios. Y así por la fe hacemos todo el trabajo que se requiere en la obra de Dios, así como se dice de Noé. Y por la fe Noé construyó el arca, en la cual él y su familia se salvaron. Y por la fe, todo trabajo que nosotros hacemos en el reino de Dios para beneficio del programa divino es un trabajo como fue el trabajo de Noé, que construyó un arca, pero fue un trabajo que hizo por la fe, creyendo que lo que Dios dijo era verdadero, que vendría un diluvio y que solamente había una forma para escapar de ese diluvio, y era con el arca que Dios le dijo que construyera. Noé mezcló fe a esa labor que estaba haciendo. Le tomó cierta cantidad de tiempo construir esa embarcación, ese arca o esa arca, pero la paciencia de Dios esperaba. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, en lo que Noé terminaba esa labor. Y en los días nuestros, la paciencia de Dios espera hasta que nosotros terminemos de hacer la obra que corresponde ser hecha por nosotros en el reino de Dios, para que todos los escogidos que están escritos en el libro de la vida del Cordero
sean llamados, juntados, recogidos y estén listos para ser transformados y raptados. La paciencia de Dios espera, aunque el tiempo del juicio está a la mano, aunque las edades han terminado y aunque una nueva dispensación ha comenzado, por causa de que no se ha terminado la obra que corresponde a nuestro tiempo, nuestra edad y nuestra dispensación, para que los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Por cuanto no ha terminado esa labor todavía, la paciencia de Dios espera hasta que sea terminada esa labor y seamos transformados. Y luego vendrá el juicio divino. La paciencia de Dios es por causa de los escogidos, es por causa nuestra, así como la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, por causa de Noé y su familia. Porque si envía el diluvio antes de Noé terminar el arca, ¿qué pasaba? Vino el diluvio, o vendría el diluvio y se los llevaría a todos, incluyendo a Noé y su familia, porque el arca no estaba terminada. Y también serían destruidos todos los animales y las aves. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y la misericordia de Dios fue extendida por 120 años, que fue el tiempo que Dios dijo, serán los días del hombre 120 años. En palabras más claras, desde el momento en que Dios le habló a Noé, que vendría un diluvio sobre la tierra y destruiría, raería de la tierra todo ser viviente, de seres humanos, de animales y de todo. Desde ese momento hasta que vendría ese diluvio, pasarían 120 años. Porque ese sería el tiempo que tendría Noé para la construcción del arca, para llevar a cabo la obra, para escapar del juicio de Dios. Y en nuestro tiempo, nosotros estamos viviendo en un ciclo divino en donde la paciencia de Dios ha sido extendida luego que ha terminado la edad de la Odisea. Ha sido extendida la paciencia de Dios por causa nuestra, porque si el juicio divino de la gran tribulación cae sobre la tierra sin nosotros estar transformados, también nos afecta a nosotros. Y si viene el fuego que vendrá en la gran tribulación, del cual el profeta Malaquías dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, y no con un abrazo de cariño, sino los abrazará, los quemará, los quemará. Y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Así es que vean ustedes, eso es lo que Dios dice que le acontecerá a este mundo que está en la misma condición del mundo antediluviano, está en la misma condición del mundo en los días de Noé. Pero así como para Noé fue extendida la misericordia de Dios, miren ustedes,
como Él extiende su misericordia a nosotros. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. En sus alas traerá salvación, traerá la transformación de nuestros cuerpos para los que estamos vivos y la resurrección de los muertos en Cristo. Porque en sus alas ministeriales, el ministerio de Moisés y Elías, están representados en Moisés los muertos en Cristo que resucitarán, y en Elías los que hemos de ser transformados y raptados, como lo fue el profeta Elías. Así es que vean ustedes, por causa nuestra, la misericordia de Dios y la paciencia de Dios ha sido extendida en este planeta Tierra por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, los predestinados, que han de ser transformados y raptados. Es que el juicio divino de la gran tribulación, que durará 3 años y medio, no ha sido derramado todavía sobre la raza humana, por causa de los escogidos, porque están llevando a cabo una obra como la llevaron a cabo Noé y su familia. Noé, el mensajero final de aquella generación, y el primer mensajero para la nueva generación, porque él fue el último de aquella generación antediluviana, pero fue el primero de la nueva generación que comenzó con Noé y su familia después del diluvio. Ahora, en este tiempo final, con el mensajero final, se realiza una obra. Él, con su grupo de escogidos de Dios, llevan a cabo la obra final para la transformación de los muertos en Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Se lleva a cabo la obra del recogimiento de todos los escogidos con la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje final o mensaje del Evangelio del Reino. Y se lleva a cabo una obra en beneficio de todos los hijos de Dios. Y cuando termine esa labor y todo esté listo y estemos todos listos para ser transformados, recibiremos nuestra transformación y los muertos en Cristo su resurrección, y luego de 30, 40 días, los cuales pasaremos aquí en esos cuerpos eternos, glorificados, cuerpos celestiales, estando imagen y semejanza del Señor Jesucristo, luego de estar 30 o 40 días aquí, disfrutando ese privilegio de estrenar ese cuerpo nuevo. Luego de eso nos iremos como el Señor Jesucristo, luego de su resurrección. Estuvo 40 días aquí en la tierra apareciendo en diferentes ocasiones mencionadas en la Biblia, 8 ocasiones. Y después de 40 días, terminados esos 40 días, Él se fue, digamos, el día 40, luego de su resurrección. Y luego de eso vino la bendición para 120 personas, pero más adelante vino el juicio divino sobre Jerusalén, que lo había rechazado. Y el templo fue destruido, y los edificios del templo fueron destruidos, como Jesús dijo, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, cuando le mostraron aquellos edificios tan hermosos. Pero para los
escogidos de Dios, 120 personas que estaban esperando la bendición de Dios, vino la bendición del Espíritu de Cristo descendiendo sobre ellos el día de Pentecostés. Ahora ven ustedes, sobre nosotros en el fin del tiempo viene la bendición de la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu de Cristo en cada hijo de Dios para la transformación de nuestros cuerpos. Lo que aconteció allá el día de Pentecostés es tipo y figura de lo que acontece en el fin del tiempo en el año de Pentecostés. Día de Pentecostés es día 50, porque 50 es Pentecostés. Y si el día de Pentecostés trajo una bendición tan grande, ¿cómo será el año de Pentecostés? Traerá la plenitud de Cristo. Allá el día de Pentecostés trajo las primicias del Espíritu. Acá el año de Pentecostés traerá la plenitud del Espíritu de Cristo para cada hijo de Dios, para la transformación de nuestros cuerpos y luego disfrutar más adelante el glorioso reino milenial. Así es que hombres y mujeres de fe, adelante, mezclando fe en todo lo que hagamos en el reino de Dios, en esta dispensación del reino y en esta edad de la piedra angular, porque vuestro trabajo de fe en el Señor no es en vano, trabajando con fe y con amor divino, haciendo todas las cosas porque amamos a Dios, amamos a Jesucristo y creemos toda su palabra que corresponde para nuestro tiempo. Así es que hombres y mujeres de fe, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante, porque si estáis en Cristo, como dice el apóstol San Pablo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Somos herederos a través de Cristo, porque estamos y somos de Cristo. Él nos redimió con su sangre preciosa, y eso hace de nosotros simiente de Abraham. Y como simiente de Abraham somos los herederos, herederos de la bendición, de la primogenitura que Dios le dio a Abraham y que fue pasando de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y así por el estilo hasta que llegó a Cristo y de Cristo a nosotros. Así es que hombres y mujeres de fe, herederos del reino de Dios, herederos de la vida eterna, herederos de un cuerpo eterno, herederos de este planeta Tierra, herederos de la tierra de Israel, herederos de todo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante, porque vosotros sois los herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos los herederos y como herederos tenemos que reconocer quiénes somos y conocer los derechos que tenemos como herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que hombres y mujeres de fe, herederos de Dios, adelante sin desmayar, porque se estarán materializando en vosotros las promesas de
la primogenitura. Todas esas bendiciones que hay en la primogenitura estarán materializándose en vosotros y en mí. Y esas bendiciones son la herencia, porque la bendición de la primogenitura o la primogenitura es el derecho a la herencia. Y nosotros como primogénitos de Dios, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Veamos lo que dice acerca de nosotros. En el capítulo 12, verso 22 en adelante dice así el apóstol San Pablo. Leemos aquí donde dice: mas os habéis llegado al monte de Sión. Recuerden que el monte de Sión es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Somos el monte de Sión y también Jerusalén la celestial, porque somos el Israel celestial. Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, o sea, inscritos en el libro de la vida del Cordero, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Ahora, aquí podemos ver que nuestros nombres están escritos en el cielo. Podemos ver también que somos la Jerusalén celestial y somos los hijos de esa Jerusalén celestial, como dice el apóstol San Pablo en la Escritura que encontramos en Gálatas, donde él dice, hablando acerca de la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Él dice en Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no os habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos, el uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, que es libre, la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito: alégrate, estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Por eso veíamos
que los judíos bajo la ley perseguían a los cristianos en aquel tiempo. Los judíos estaban representados en el monte Sinaí, donde recibieron la ley, representados en ese monte, y Agar representa o significa ese monte Sinaí. Así que miren ustedes, el hijo de Agar estaba representando a esas personas que estaban bajo la ley, bajo la dispensación de la ley. Pero Isaac está representando a los hijos de Dios, los hijos de Dios que habían comenzado allá bajo la dispensación de la gracia, bajo la promesa divina, pertenecientes a la Jerusalén celestial, representada esa Jerusalén celestial en Sara. Y los hijos de Abraham por Sara, o Isaac siendo el hijo de Abraham por Sara, el hijo de la promesa, representa a cada escogido de Dios, nos representa a nosotros, siendo hijos de la Jerusalén celestial, para habitar algún día aquí en la tierra, en esa ciudad, luego de nosotros vivir el glorioso reino milenial aquí en la tierra. Para el glorioso reino milenial todavía la nueva Jerusalén no estará sobre la tierra, pero estaremos nosotros en esa ciudad de Jerusalén, aquí en la tierra, en el glorioso reino milenial, no en la nueva Jerusalén, pero luego del milenio estará la nueva Jerusalén, para vivir en ella por toda la eternidad. Esto es para todos los hombres y mujeres de fe, que son los hijos de Abraham, los hijos de la promesa, los hijos de esa promesa divina, los hijos que tienen esa bendición de la primogenitura, hijos de Abraham, de la Jerusalén celestial, representada esa Jerusalén celestial en Sara, y esos hijos representados en Isaac, encabezado ese grupo por Cristo, que es el hijo prometido, es la simiente de la mujer y es la simiente de Abraham. Así es que, hombres y mujeres de fe, adelante, llevando a cabo la obra de fe, la cual da testimonio de que somos hombres y mujeres de fe, y esa obra dará testimonio de la fe que está en nosotros. Y así recibiremos testimonio de parte de Dios de haber agradado a Dios, porque al llevar a cabo la obra de fe, así se agrada a Dios. Se requiere mezclar fe en la obra que se lleva a cabo en el reino de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que adelante, trabajando en el reino de Dios, hombres y mujeres de fe, para así hacer la obra de Dios y recibir testimonio de haber agradado a Dios. Esto es para hombres y mujeres de fe, incluyendo a niños y a jóvenes y adultos también.
Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga a todos con las bendiciones contenidas en la primogenitura que nosotros tenemos. La primogenitura, esa bendición de la primogenitura que nosotros tenemos al ser de Cristo. Somos los hijos de Abraham y también los herederos. Herederos con esa bendición de la primogenitura. Así es que adelante todos, porque somos los herederos, somos los hijos de Abraham, porque somos de Cristo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y los use poderosamente en su reino, en la obra de fe que corresponde a este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. La obra que hemos comenzado a hacer y continuaremos haciéndola hasta que sea perfecta, hasta que se concluya esa labor. Así es que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y les guarde a todos.